En el día de hoy vamos a ver un caso de angioresonancia cerebral. Y sígueme en mi empresa.com. Sigamos. Un caso de angiografía cerebral de resonancia magnética. Para poder realizar un angio de resonancia magnética cerebral debemos de conocer el tipo de secuencias que se utilizan y ciertos factores que poco a poco iremos nombrando. Todos conocemos las imágenes de sangre blanca y sangre negra, pero ¿sabemos por qué se denominan así? Simplemente porque en las imágenes de sangre blanca visualizamos los botones de la sangre, y en las imágenes de sangre negra se visualizan los vasos vacíos. La luz del vaso nos esperamos a que los protones excitados se vayan. Las técnicas que se utilizan para poder estudiar los vasos son consecuencias de TOF, Time of Flight, PC, fase contrast, o inyectando un medio de contraste como es el gadolinium. Time to Flight o TOF. Con esta técnica podemos obtener dos señales de la sangre, es decir, podemos tener una pérdida de la señal y tener sangre negra, o tener un aumento de señal que es la sangre que sea blanca. TOF es sangre negra. Cuando el paciente dentro del campo magnético todos los protones están alineados con este CM de TOF, se aplica un pulso de 90 grados en el corte que deseamos, del TOF. Entre el pulso de 90 grados y de 180 grados los protones se relajan y la sangre avanza el vaso en el vaso sanguíneo, y se aplica otro pulso de 180 grados para refasar los protones TOF, pero solo se hacen los protones de los tejidos cercanos, ya que los del vaso siguen en movimiento. Por tanto, vaso lo veremos simplemente vacío con ausencia de la señal, mostrando así la luz del vaso. La secuencia TOF que nos muestra la sangre negra depende de ciertos factores sencillos de entender, que son el grosor de corte. Cuanto más pequeño sea el grosor de corte, menos tiempo tarda la sangre en pasar por el grosor de corte seleccionado. Tiempo de eco. Cuanto más TE, más tiempo tiene la sangre para salir del corte seleccionado. Velocidad de la sangre en el vaso que deseamos estudiar. Si es muy rápido, la sangre excitada en los pulsos tarda muy poco tiempo en salir del corte seleccionado. Artefactos en la secuencia TOF. Reflujo. En ciertas ocasiones se provocan reflujos de sangre al corte seleccionado, provocando así que haya zonas hiperintensas en la luz del vaso sanguíneo, lo que nos da información sobre la velocidad de la sangre en el tramo, que no es contraste. Este artefacto se puede solucionar realizando cortes perpendiculares al vaso a estudiar, aunque a veces no es posible. Podemos acentuar el efecto de la sangre negra en la que la secuencia TOF, utilizando bandas de saturación del TOF que lo que hacen es saturar la sangre antes de que entre en el corte que deseamos estudiar, de tal manera que cuando lance el pulso de 90 grados en el corte, esa sangre presaturada se excite mucho menos, y si existiese flujo
no, no darían tanta señal. La imagen axial de abdomen en TOF se puede visualizar la aorta abdominal vacía, es decir, solo la luz del vaso. TOF de sangre blanca. En este caso, lo que se va a hacer es seleccionar el corte donde deseamos estudiar el vaso y aplicándole una saturación como en el caso anterior de la presaturación para reducir todo lo posible la señal, tanto el tejido que tenemos como de la sangre que se encuentra en ese momento en el corte seleccionado del TOF. Posteriormente se lanza el pulso de radiofrecuencia deseando para obtener la imagen en el momento deseado para que la sangre presaturada salga del corte seleccionado con sangre nueva con una alta intensidad de señal, obteniendo así la sangre blanca del TOF. La secuencia TOF que nos muestra la sangre blanca depende de ciertos factores. TR, cortos para saturar el tejido del corte seleccionado y el T, cortos para que no se desfasen los botones de la sangre demasiado. Para la sangre blanca se puede elegir qué sangre desea ver, si la arterial o la venosa. Para ello solo es necesario colocar una banda de saturación en el sentido de la sangre que no deseo visualizar. Por ejemplo, si deseo estudiar las arterias de la cabeza, colocaré una banda de saturación en la parte superior de la cabeza para evitar que la sangre venosa que baje nos dé señal, y si deseo estudiar la circulación venosa de la cabeza, colocaré una banda de saturación en la zona inferior de la cabeza para evitar que la sangre venosa que asciende también nos dé la señal. Fase contrastada o phase contrast es otra manera de estudiar el flujo de los vasos, pero para ello vamos a necesitar a los gradientes y la velocidad de la sangre del vaso que deseamos estudiar. Es inconveniente que es que en ciertas ocasiones o regiones no es capaz de distinguir entre la sangre arterial y venosa. Como hemos dicho, los protones que hay en el vaso a estudiar se mueven a lo largo de un gradiente determinado, como en la secuencia TOF que vamos a estudiar. Según se va moviendo por ese gradiente, el protón se va desfasando, y lo hacen en relación al tejido que hay alrededor que no se desfasa. Dependiendo del sentido de la sangre en el gradiente hay una pérdida o ganancia de fase. Como hemos dicho, necesitamos un dato importante que es conocer la máxima velocidad de la sangre en la zona que deseamos estudiar. Es un dato seleccionable por nosotros, denominado BENEC o BENC, velocidad en nucleada o en codificada, y se mide en centímetros sobre segundo. En el Atlas de la Tecnología de la Resonancia Magnética hay una tabla de diferentes velocidades de la sangre en los vasos de la secuencia TOF. Inyección de medio contraste es la manera más rápida para poder estudiar un vaso, con la ventaja de poder utilizar un filo view amplio
y, y por lo tanto poder estudiar vasos grandes como por ejemplo la aorta torácica o abdominal. Para ello necesitamos conocer el tiempo que tarda el contraste en llegar al vaso en cuestión, porque no es lo mismo que lo que tarda en llegar a la aorta abdominal que a los vasos venosos cerebrales. Al igual que no es lo mismo un paciente joven que un paciente de avanzada edad, por lo que también tendremos que tener en cuenta ese dato para calcular la velocidad de la sangre. A lo largo de los diferentes protocolos veremos que estudios se realizan con contraste y las imágenes obtenidas al igual que el tiempo que tardamos en la adquisición de la imagen.